Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de Key Plus, esta opción para tener un teclado realmente útil, productivo, que te va a ahorrar tiempo con un montón de funciones como por ejemplo un atajo muy rápido hacia los emojis, acciones rápidas para estar cortando, copiando, pegando, incluso teniendo un historial de tu portapapeles. Todo lo que copias va a estar allí en un mismo sector y además de estar realizando gestos para estar obteniendo caracteres que a lo mejor tienes que estar presionando otros botones para conseguirlo, ahora todo lo puedes hacer directamente con un swipe. Y esto es gracias a LinkFe, el desarrollador que se ha lucido con este tweak, que también está regalando un montón de licencias en este video. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es estar ingresando a nuestro gestor de paquetes que tengamos por preferencia, que puede ser Cydia, al igual que Zebra, también te va a estar funcionando en Silio, y este ejemplo lo vamos a realizar en Installer. Una vez que hayamos accedido, vamos a dirigirnos en la parte inferior derecha donde aparece el icono de la lupa, y en el buscador vamos a estar escribiendo Key Plus, el nombre de este tweak. Ahí lo podemos estar viendo. Una vez que accedamos, el día en el cual se graba este video va en la versión 1.1.5. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Ahora simplemente presionamos ahí en el botón para estarlo instalando, se habilita este banner, así que le damos allí en Start y va a comenzar a realizar la descarga e instalación de este tweak. Una vez que termine, aparece el botón de Respring para hacer un reinicio rápido, y una vez que vuelva el dispositivo, nos vamos a estar dirigiendo a las configuraciones de nuestro dispositivo para ver todos los ajustes que tenemos en este tweak. Así que una vez que accedamos a él, el primero es para estar deshabilitando o activando este tweak de Key Plus. Recuerda que cada vez que apagas o enciendes este toggle, lo que tienes que estar realizando a continuación es un respring, un reinicio rápido para que se apliquen los cambios. Y antes de mostrarte las demás configuraciones, te voy a mostrar cómo luce el tweak allí en una aplicación como por ejemplo el de las notas. Si te das cuenta, arriba de la primera fila ahora aparecen los números donde tú simplemente deslizando hacia arriba vas a poder estarlo escribiendo en la aplicación que tú quieras. También en la parte inferior debajo del espacio aparece el botón ahora, el de cortar, el de copiar, incluso el de los emojis, para que veas cómo estarlo configurando ahora. También hay otros botones que son los que te voy a estar enseñando a continuación, así que vamos a ver un poco más de Key Plus. La primera opción es para estar añadiendo los números en la primera fila, donde tú simplemente deslizando hacia arriba, como te mostré recién, vas a poder estar añadiéndolos allí. Y respecto al botón de los emojis, tú simplemente ingresando acá, tú puedes estarle indicando que los emojis que allí aparezcan son los que tú deseas, y tocando en este listado tú tendrías que luego estar añadiendo cuáles son los que quieres que aparezcan allí en ese sector del teclado. Tú puedes estar eligiendo los tuyos, incluso los que son los más recientes, tú ves ahí los que vas a estar añadiendo, o si quieres que simplemente detecte los que últimamente estuviste utilizando, esa es la opción que tú tienes que estar marcando. Luego en esta fila tú puedes estar indicando cuántos iconos tú quieres que aparezcan allí por fila. Si dejas marcado ahí los 7, vamos a ver luego cómo está luciendo todo esto. Recuerda que para que se apliquen cada uno de estos cambios tienes que estar realizando allí un respring, que es lo que vamos a hacer al final. También tienes un sector para estar añadiendo un historial de todos los elementos que tú has copiado en el dispositivo. Puedes tener 10 como aparece en esa barra, o si quieres que estar apareciendo 30, lo vamos a dejar ahora con el mínimo para que veas cómo luce. También tienes esta opción para que simplemente no se dupliquen los ítems que tú vas a estar allí copiando, y obviamente si copiaste algún espacio que está vacío, no lo esté mostrando allí en el listado que vamos a ver en un rato más. Y respecto a las opciones que aparecen ahí en el teclado debajo de la barra del espacio, tú las puedes estar modificando acá. Si es que quieres que aparezcan 6 hasta 7, tú ves el número que quieres ahí que luzcan. Y respecto a las opciones que teníamos ahí debajo de la barra del espacio, es acá donde tú las puedes estar modificando para que te aparezcan 6, un máximo de 7 y un mínimo de 3. Tú tienes que ver ahí simplemente las que más te acomodan de acuerdo al tamaño de tu pantalla o a tu gusto personal. Y también puedes estar modificando el orden en el cual tú quieres que aparezcan estas opciones. Incluso las puedes estar sacando para que simplemente estas no estén visibles. Así que si retrocedemos, ahora vamos a ver la siguiente opción. Tiene que ver con los swipes, con los gestos que tú puedes hacer en el teclado. Y recuerda, donde deslizaba recién hacia arriba e iban apareciendo los números, bueno, tú desde acá puedes estar configurando si es que ese gesto sea moviendo hacia arriba el dedo o hacia abajo. Y para aquello recuerda tener siempre activada esa opción para que funcione tal como te lo mostré recién. Así que ahora vamos a darle allí en Respring para que se apliquen los cambios y ver cómo es que quedó.
Bueno, vamos a estar ingresando entonces a nuestra nota en la cual estábamos trabajando allí recién. Y si es que presiono ahora el icono de los emojis, ahí tú puedes darte cuenta que me aparecen de inmediato todos los que he utilizado recientemente. Aparece un icono de una flechita hacia atrás que si lo presionamos, ahora puedo estar viendo las demás opciones que aparecen acá. Ahora con este botón yo puedo estar seleccionando esa palabra, luego puedo venir acá a los ajustes y darle allí en copiar. Y si es que me muevo más acá, ahora simplemente presionando ese botón lo va a estar allí pegando. Y si quiero acceder a este elemento que acabo de copiar, simplemente presiono en el botón que está al lado del de pegar y ahí tú puedes ver que aparece en la parte inferior del teclado debajo del espacio el texto que acabo de copiar, incluso aparece con el icono de la aplicación en donde lo realizaste. Y si es que probamos en otra aplicación para ver cómo es que luce, bueno, vamos a estar seleccionando acá un texto cualquiera. Una vez que lo hayas realizado le damos allí en copiar. Y si es que volvemos ahora a la aplicación del teclado y volvemos a ingresar al historial, si te das cuenta ahora aparece el icono de Twitter con el texto que acabamos de copiar y si tú ahora simplemente lo estás tocando automáticamente lo va a estar pegando. Desde acá también puedo estar tocando este botón para hacer la opción de seleccionar todo. Desde acá también puedo hacer deshacer o rehacer, o incluso si es que quiero estar seleccionando solamente una palabra, tocando este botón lo puedo realizar. Y lo que te mostraba hace un rato con los números que aparecen en la primera fila, recuerda que lo habíamos configurado con deslizar hacia abajo, así que si lo vamos realizando automáticamente estos van apareciendo allí en pantalla. Ahora, si que te quieres ganar de manera gratuita este tweak, recuerda que lo que tienes que estar realizando es estar siguiendo a este desarrollador con la campana activada para estar viendo todas sus publicaciones, además de estar abriendo el enlace que te voy a estar dejando en la descripción. Nuevamente ha quedado en evidencia que tener el jailbreak en el dispositivo es hacer un viaje al futuro. Y si quieres aprender más de esto, luego que te suscribas y actives la campanita, anda a la parte superior donde aparecen allí las listas y tienes que estar accediendo a esta carpeta que tiene por nombre Reviews de Tweaks y Aplicaciones. Y una vez que ingreses vas a estar encontrando un montón de otros videos como este donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo, añadiendo funciones premium y que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro. Chao, chao.